Bueno, Legay, Yametik, presidenta, Ichas Pati Balabotan, Huibatik, mesa directiva, Ichas Pati Balabotanik Tatulutul, Yametik etik, diputadas, Tuneletik, Mamtik, diputados, Ichas Pati Balabotanikuk, Mamtik, diputado Sergio, Ichas Pati Balabotan, Tabatzikop, vaya Lutzilcotante, Pati Batiscotante que canto. Bueno, pues saludo con afecto a todas, a todos, a los medios de comunicación, a las diferentes plataformas digitales y por supuesto a todas y a todos en este día tan importante, a un día de la conmemoración de la resistencia indígena. Quiero hacer referencia mi participación en ese marco del Día de la Conmemoración de la Resistencia Indígena. En el contexto de esta fecha histórica, 12 de octubre, es un deber ineludible del gobierno y la sociedad hacer una revisión crítica de su significado e implicaciones en el marco del actual proceso de transformación nacional, para dejar atrás cualquier vestigio del colonialismo que fue impuesto hace más de 500 años y generar nuevas ideas acorde a la pluralidad y diversidad que caracteriza a nuestro país y no es ajeno a nuestro estado de Chiapas, pues en el marco territorial de nuestro estado de Chiapas habemos 1.459.648 personas mayores de 3 años que aún hablamos una lengua indígena y portamos nuestros trajes e indumentaria maya. Esto representa el 28.2% de la población chiapaneca. Y dentro de los pueblos originarios de México, a lo largo de estos 530 años de la resistencia indígena, busca en la conmemoración de este Día de la Nación Multicultural, decretada el 18 de diciembre del 2020 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que reivindica a los pueblos indígenas y pide el respeto pleno y reconocimiento de nuestros derechos colectivos e individuales, así como de nuestros derechos a nuestras propias instituciones sociales, económicas, políticas, y así como a nuestra lengua e idioma y como nuestra diversidad cultural. Las formas internas de convivencia y fortalecer nuestro desarrollo interno y externo en el derecho a nuestra tierra, en el derecho a nuestra vivienda y ejercer nuestra disposición a nuestros recursos naturales, que de ella se desprendan muchas acciones de desarrollo. Para combatir las carencias y desigualdades sociales a las cuales nos hemos visto sometidos por el largo de la historia, en donde se aplicaron injustamente acciones de exclusión y de sometimiento sin reconocer nuestros derechos humanos, ni siquiera los básicos. El gobierno mexicano, que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ha ejercido varias acciones para el fortalecimiento de nosotros los pueblos indígenas. Sin embargo, no han sido suficientes, pues la desigualdad aún sigue siendo una situación lacerante para nosotros los pueblos indígenas. A partir de varias reformas constitucionales, tales como el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reforma del 1 de agosto del 2001, ha buscado reivindicar la lucha de nuestros derechos, y desde los convenios establecidos en la Organización Internacional del Trabajo en el año de 1989, se buscan garantizar nuestros derechos a la diversidad cultural de nosotros los pueblos indígenas mesoamericanos, a nuestros derechos como personas y como sujetos de derecho y no como objetos de interés público. Desde el contexto de la resistencia a lo largo de estos 530 años, como forma para su desarrollo y de la búsqueda de nuestra libertad, cabe recordar
que las luchas de resistencia y organización ocurridas en el año de 1712 y 1994 son las más emblemáticas, donde buscábamos los celtales, los tzotziles, los choles, los tojolabales, en fin, los 12 grupos étnicos que vivimos en Chiapas y que somos chiapanecos auténticamente. Hemos buscado estos levantamientos para terminar con el poder de los españoles, el fin del pago de los tributos, del trabajo forzado, de los azotes, así como el control de los sacramentos y de los rituales religiosos. Y en 1994, en la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sus demandas siempre fueron legítimas al techo, a la tierra, al trabajo, a la salud, a la alimentación, a la información, a nuestra cultura. Cabe resaltar que en este levantamiento del año de 1712, donde la figura de María de la Candelaria, mujer indígena de Cancuc, ofició como vocera del levantamiento, pues a través de ella hablaba la aparecida Virgen del Rosario, adelantando a los indígenas a rebelarse contra el poderío español y a tomar el control del sacramento católico, hasta entonces en manos de una iglesia mayoritariamente dominicana, que participaba activamente en las acciones de control y de explotación para evitarla a toda costa, de la población originaria principalmente en esos años. María de la Candelaria dictaba autos, llamamientos orales equivalentes a comunicados en los que hablaba la Virgen del Rosario por su voz, diciendo, entre otras cosas: ya no tenemos miedo ni vergüenza, ya no hay tributo ni rey, ni presidente ni obispo. Esas fueron las palabras de María Candelaria, buscando precisamente el descolonialismo. Y la participación en el levantamiento armado del Ejército Zapatista de 1994 con la comandante Ramona y entre otras acciones de resistencia indígena. Es necesario, pues, que a lo largo de estos años los pueblos originarios o pueblos indígenas más bien, buscamos poner fin a los abusos, pero sobre todo a la discriminación brutal en el que siempre estamos sometidos los pueblos indígenas en esta época y en este Chiapas. Poner fin a esas acciones lacerantes no es fácil. Sin embargo, tenemos que estar comprometidos todos para continuar luchando y reconociendo a los pueblos originarios como sujetos de derecho en el marco del respeto pleno de sus derechos colectivos e individuales. Haciendo referencia a que en esta nación multicultural y Estado pluricultural y pluriétnico también debe dejar atrás el dominio y la injerencia de la autodiscriminación de los pueblos originarios y del pueblo de México y del pueblo de Chiapas, tal como lo afirma el gobierno encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y de nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, y que en esta búsqueda de la soberanía, en el respeto a nuestra democracia, es por eso que en conmemoración a este día, insisto en fortalecer estos derechos de los pueblos originarios de Chiapas en el pleno respeto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de nuestro Estado de Chiapas. Es así que en esta conmemoración de estas fechas es importante nuevamente reconocer que Chiapas sigue siendo un Chiapas mestizo, no un Chiapas europeo. Muchas gracias. Vocolabalik Tapicilik, Vocolabal Yametik, Presidenta Tapicilik Vocolabalik. Jacob Cayeta Tojolik.